A lo largo de nuestro desarrollo cognitivo, todos hemos aprendido a pensar. Pero ¿cuántos de nosotros nos hemos tomado el tiempo suficiente para profundizar en la manera sistemática en la cual razonamos? Que levanten la mano. Pues nosotras, gracias a nuestro curso de lógica formal y dialéctica, nos hemos tomado el atrevimiento de razonar sobre el cómo y el por qué razonamos. Así que quédate con nosotras para aprender un poco acerca de lo que nosotras hemos aprendido. Los 4 principios supremos, conocidos también como los 4 principios de la razón o los 4 principios supremos de la lógica formal. ¿Pero por qué se les considera principios supremos? Pues porque son la base del pensamiento humano. Si ellos no existiesen, no pudiésemos razonar de la manera en la que lo hacemos. ¿Y qué pasa si estos principios se violan? Pues este razonamiento sería considerado como un razonamiento incorrecto, incoherente o no válido. ¿Y cuáles vendrían siendo estos principios? Pues como primer principio tenemos el principio de identidad. Este principio nos dice que A es A o que A es igual a A. Un ejemplo dentro de nuestro ámbito teatral sería: el teatro es como la vida misma. Nuestra primer A en este caso sería el teatro y la segunda sería la vida misma. Este principio nos dice que el verbo se puede encontrar en el predicado y el predicado viene siendo lo mismo que el verbo o un equivalente. Esto sería: el teatro es como la vida misma y la vida misma es como el teatro. Como segundo principio tenemos el principio de no contradicción. Este nos dice que algo no puede ser y no ser al mismo tiempo y en el mismo sentido. Un ejemplo aplicado al teatro sería: el realismo es el único método teatral. Y su principio de no contradicción sería: el realismo no es el único método teatral. Nuestro tercer principio es el principio del tercero excluido. Este nos dice que todo debe ser o no ser, que no puede una tercera opción coexistir al mismo tiempo. Todos conocemos la obra de Edipo Rey. Sabemos que Edipo Rey, desde el momento en que nace, es condicionado por la profecía de un oráculo y que aunque se hace de todo para que esta profecía no se cumpla en Edipo Rey, al final se termina cumpliendo. Entonces, un ejemplo aplicado al teatro podría ser: Edipo Rey está condicionado en su obra teatral por la profecía del oráculo o no lo está. Edipo Rey mata a su padre o no lo mata. Edipo Rey termina cometiendo incesto casándose con su madre o no lo hace. Y por último, pero no menos importante, tenemos el principio de razón suficiente. Este principio nos dice que nada puede ser porque sí, todo debe de tener un propósito, una razón por lo cual es. Esto es como la premisa antes de dar un enunciado, este trasfondo antes de emitir un veredicto. Un ejemplo aplicado al teatro podría ser: el teatro sana el alma. ¿Pero por qué? Porque el teatro es terapéutico, porque el teatro te permite expresar tus emociones en un ambiente controlado y seguro, porque el teatro te da la oportunidad de generar interacciones humanas para poder satisfacer tu necesidad de conexiones como seres sociales que somos. Los conceptos de la lógica. Los conceptos de la lógica son partes mínimas de una idea, de una idea o de una preposición. Son abstracciones que nos permiten clasificar objetos de mundos exteriores como de mundos interiores. Estos no afirman nada con respecto a si son ciertos o son falsos, ya que no tienen un predicado. Esto también influye en otros ámbitos como vendría a ser el mundo del teatro, donde el concepto en una obra hace referencia a la idea principal o el tema principal que guía el desarrollo de la obra. Esto puede ser un mensaje o una reflexión o un tema sobre la cual la obra quiere incitar a la audiencia a tener una reflexión. El concepto también se trata de tener esencia, que define el propósito del mensaje de la obra y el enfoque de lo que se le da a los elementos narrativos y visuales, tales como los personajes, escenarios, diálogos y las emociones. Algunos conceptos de las obras de teatro incluyen el conflicto interno, que significa que el personaje principal lucha contra sus emociones y deseos contrapuestos. Algunos ejemplos de películas que incluyen el conflicto interno son una de ellas es la Matrix, donde Neo lucha sobre si tiene o no libre albedrío o si su vida está controlada por el destino. Otra película es El Guardián entre el Centeno, donde Holden lucha con el deseo de conectar con personas a un nivel adulto, mientras que rechaza ese mundo como falso. El juicio, en la lógica formal, es un pensamiento que afirma o niega algo de algo. El juicio es una parte importante del pensamiento. El juicio se divide en 3 elementos: sujeto, predicado y verbo. El sujeto es la idea. El predicado es lo que afirma o niega. Y el verbo une a estos dos y expresa lo afirmativo y lo negativo.
en la lógica formal se puede dividir en diferentes partes. Se puede dividir por cualidad: juicio negativo y juicio afirmativo. El juicio afirmativo es el que afirma una idea. El juicio negativo es el que la niega. La diferencia entre una idea y un juicio es que la idea no tiene la capacidad de afirmar o negar algo, mientras que el juicio sí. Un ejemplo de juicio. Por su cualidad. Todos los juicios tienen la cualidad esencial de ser afirmativos o negativos. Esto se desprende de la misma definición del juicio. Juicio afirmativo expresa una relación de conveniencia entre el sujeto y el predicado. Una obra teatral es una representación escénica. Juicio negativo expresa una relación de no convivencia entre sujeto y predicado. Una obra teatral no es un texto literario cualquiera. El razonamiento en la lógica formal es un proceso sistemático y práctico, el cual busca conseguir unas conclusiones a base de unas premisas dadas. Esto es deductivo y abductivo. Busca eliminar todas aquellas incoherencias y tener conclusiones lógicas y formales. Un ejemplo. Premisa 1. Todos los actores que interpretan bien un papel comprenden a fondo su personaje. Premisa 2. Amaranta interpreta bien a su papel en la obra. La conclusión, por lo tanto, Amaranta comprende a fondo su personaje. Razonamiento inductivo y deductivo. En el razonamiento deductivo tenemos dos componentes, las premisas y las conclusiones. La premisa es una ley o regla que se considera verdadera y la conclusión sale de estas premisas. Ejemplo, premisa número 1. Una obra de tragedia griega es una obra donde el personaje principal termina ya sea muerto, enloquecido o no se le vuelve a ver. Premisa número 2. Edipo Rey es una tragedia griega. Conclusión. Podemos concluir que en la obra Edipo Rey este terminará muerto, enloquecido o no se le volverá a ver. Después tenemos el razonamiento inductivo, que tiene tres etapas: la observación, la comparación de datos y la elaboración de una teoría. Ejemplo, en la obra de Macbeth, a este se le dice que se va a convertir en rey. Entonces, luego de esto, pasan ciertos sucesos en los que pareciera que esto sí se va a convertir en realidad. Basándose en estas observaciones, Macbeth cree que su destino ya está sellado. Muchas veces, aunque somos capaces de realizar muchas cosas con nuestro cerebro, no somos conscientes de que lo hacemos porque ya forma parte de nosotros, porque ya lo tenemos incorporado en nuestro inconsciente. Pero es importante y es bueno que de vez en cuando podamos cuestionarnos aquello que hemos aprendido para entender cómo funcionamos como seres humanos. En conclusión, el concepto es fundamental porque define cómo se abordarán los temas y cómo se conectarán con su audiencia. Hola, mi nombre es Adriana Leiva y mi conclusión sobre el juicio en la lógica formal es que el juicio es una parte muy importante para comprender lo que es verdad y lo que es falso, o como bien explicaba, lo que es negativo y lo que es afirmativo. Entender estos dos conceptos nos ayuda a tener un pensamiento más capacitado para lograr encontrar la verdad y lo falso en algo. En los objetos es importante encontrar la lógica a cualquier cosa que vayamos a plantearnos en nuestro entorno y en nuestro... Mi conclusión sobre el razonamiento en la lógica formal. El razonamiento es uno de los elementos más importantes para esto, ya que es necesario utilizarse cuando se nos dé la premisa y los argumentos. El razonamiento deductivo no busca crear nuevo conocimiento, mientras que el razonamiento inductivo sí, por lo que podemos llegar a la conclusión que el razonamiento inductivo puede ayudarnos a nosotros los actores a analizar de una mejor manera las diferentes obras que tenemos que representar, ayudándonos a la observación y a la elaboración de análisis de los diferentes personajes que nos toque representar.